Bueno, muy bien, iniciamos un nuevo capítulo de historias de grandes empresarios, donde en esta sección lo que hacemos es empezar a desmenuzar un poquito más cuál es esa historia de los líderes empresarias que han marcado la historia y que hoy también están marcando el futuro para poder así aprender sobre ellos, conocer las lecciones y cómo nosotros podemos empezar a aplicarlo a nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar sobre una gran, diría yo, empresaria, líder en el mundo de la moda, ícono, que es Anna Wintour. Y para eso traje a una gran experta relacionada con toda la parte de moda que ya entrevistamos en el podcast de Lecciones de CEOs. Nati Granados, gracias por estar acá. Bueno, hola para todos y qué alegría volver a estar acá. Hoy además con un tema que me encanta, porque creo que es de mis personas y de mis líderes favoritas dentro de la industria de la moda y bueno, poder compartir contigo desde ambas perspectivas creo que va a ser bastante interesante. Buenísimo. Entonces, arranquemos dando un contexto para aquellos que de pronto no conocemos al 100% quién es Anna Wintour. Anna Wintour es la editora en jefe de la revista Vogue y directora artística, del grupo Condé Nast. A ella nosotros la podemos reconocer, no sé si alguno de ustedes de pronto la reconoce, por su particular estilo, que son las gafas oscuras, que son siempre de Chanel, y su corte de cabello, que no sé cómo se llama ese corte de cabello, Nati. Ese es un bob cut, así se Eso, denomina. ese corte bob, y se caracteriza por siempre tener una gran visión. Le ha permitido ser una gran referente en la moda y ser líder por más de 30 años, sobre todo en esta industria que yo por lo menos eh, desde afuera, Nati, considero que es una industria que se mueve mucho, que si uno no está todo el tiempo a la moda, si se quiere, puede perder un poco de vigencia. Pero ya se ha mantenido en esto y le ha permitido ser la líder de Vogue a nivel mundial y también empezar a participar en la gala Met. Esta gala que año a año se vuelve mucho más famosa y que lo que ha hecho es un evento benéfico para poder seguir conociendo la historia de los vestidos, de la moda a nivel mundial y que ha podido combinarlo con grandes artistas como Kanye West, como Kim Kardashian, incluso Roger Federer ha asistido a esta gala, de manera que es todo lo que ha hecho Anna Wintour en pro de la moda, ha hecho, por lo menos desde mi punto de vista, ha permitido democratizarla. Cuéntanos un poquito, Nati, desde el ámbito de la moda, ya haciendo doble clic en este aspecto, qué es lo que ha hecho Anna Wintour y por qué es tan icónica a nivel mundial. Bueno, Anna Wintour, de hecho, creo que es referente para muchos diseñadores, eh, desde la parte no solamente artística, pero creo que también desde sectores incluso como el periodismo. Ella siendo editora en jefe de Vogue, esto es quizás uno de los cargos más relevantes dentro de la industria de la moda y pues propiamente del periodismo de moda. Ella además ha llevado a que esta revista, digamos que muchos de pronto ya la han visto y es como la más importante ahora en el contexto actual, pero esto no lo era hace unos años y ella ha llevado que Vogue sea considerada como la Biblia de la moda dentro de la industria, porque ha sido una mujer que ha tomado muchos riesgos. Creo que su trascendencia también dentro de la moda es que logró asumir riesgos en los momentos en los que eran. Y era hacer cambios, no sé, con las celebridades, con las diferentes portadas pues sí, las portadas que utilizaba dentro de la revista, los temas de los que hablaba. Le hizo también ese cambio un poco a que las revistas de moda no solamente fueran publicidad de marcas o marcas de lujo, sino que fueran también artículos sobre vida, sobre relaciones, sobre viajes, también una crítica un poco social. Ella se ha metido también mucho en ese impacto social y por eso es que también se convirtió como en esta
heroína un poco de la Met Gala y que ha convertido en el evento principal de todo el año en la industria de la moda. Entonces, ha tenido un impacto en muchas áreas, no solamente propias de la moda, sino del diseño, la fotografía, de los mismos eventos, políticamente, en el periodismo. Entonces, creo que su influencia y su trascendencia va mucho más allá de todo esto, es por eso mismo, porque ha tocado como diferentes áreas. Nati, súper chévere, súper interesante este tema de la Met Gala. Creo que el impacto, que, como tú dices, a nivel incluso político que tiene este evento es gigante. ¿Cuándo es este evento como para estar mucho más pendiente de esto, para de pronto buscar en YouTube, para ponerla en el calendario este año? Bueno, la Met Gala se celebra en mayo. Este es como usualmente es a comienzos de mayo y pasa justo después de una de las portadas más importantes de todo el año, que es el September Issue. Esta es la portada como principal y en la que se trabaja casi todo el año en las diferentes editoriales de moda. Y marca, o sea, esta portada es tan importante porque marca también las colecciones que van a venir de otoño-invierno y que después, digamos, inspiran un poco hacia la temática o hacia las tendencias que uno pueda llegar a ver en la Met Gala. Entonces es como esta unión entre el September Issue y después tenemos el evento más importante de la moda. Clave eso, creo que como tú dices es como, así como personalmente soy súper fan de los deportes, entonces no sé, en tenis los Grand Slams o incluso el fútbol, como las eliminatorias para llegar al mundial, esto es muy similar por lo que veo, ¿no? Como la Met Gala también se setea, da esa base, esos pilares para las siguientes colecciones de los próximos, de las próximas temporadas, ¿no? Creo que eso es súper, súper clave. Entremos un poquito más ya en materia después de este contexto, Nati, para empezar a entender cómo podemos aplicar estas lecciones de esta gran CEO. Yo digo, no solo a nivel de Vogue, pero también de su vida, ¿no? Uh -huh. Y quisiera arrancar preguntándote, ¿cuál es esa primera lección que tú crees que Ana nos puede empezar a dejar para aplicar a nuestras vidas? Bueno, la primera lección, y creo que es la que más se me ha grabado de Anna Wintour, es ser arriesgada y tomar los riesgos cuando es necesario. Y esto ella creo que lo ha aplicado durante toda su vida, no solamente en su trabajo y en lo que ha sido las diferentes industrias, pero también en su vida personal. Y creo que un claro ejemplo de esto fue, y se los estaba como medio mencionando al comienzo, es que ella fue de las primeras que hizo ese cambio radical en las portadas de las revistas en los noventas. En los noventas ustedes, bueno, pues antes lo que se veía en las portadas era supermodelos, o sea, era como todo este auge que tuvimos de Naomi Campbell y tuvimos como estas grandes supermodelos y eran las únicas que podían aparecer en las portadas de las revistas. Y cuando empezó a surgir tan fuertemente, digamos, todo este movimiento de Madonna, Anna Wintour dijo, creo que es el momento en el que podemos hacer ese shift entre ya no solamente supermodelos, sino celebridades. O sea, siempre las celebridades, no solamente cantantes, sino actrices y, bueno, y actores y demás, han tenido ese vínculo también con la moda de lujo, con las marcas. Ahora es muy obvio decirlo, pero en ese entonces no era así. Y ella fue la primera y la pionera en hacer esto. O sea, fue un escándalo en su momento y además poner a Madonna en una de las portadas pues era también bastante polémico, pero asumió el riesgo y le salió a la perfección. O sea, creo que fue de las portadas más exitosas que ha tenido la revista y que marcó además esa tendencia para toda la industria después de hacer como ese vínculo entre celebridades y moda. Y creo que, como tú dices, ¿no? A ver, yo creo que no todas le saldrán bien, le habrán salido bien, ¿cierto? Sí, Pero total. creo que eso que de tener, tomar esos riesgos, yo me imagino que controlados, yo creo que él con la medida de los años ha venido desarrollando un modelo mental. Cuando podamos entrevistarla, poderle preguntar eso sería genial.
Pero sí creo que, por ejemplo, esto que tú tocas de Naomi Campbell, ella la puso en la revista Vogue como portada, también aquí uniéndolo con lo que tú dices de la de septiembre, que es la portada más importante del año, y fue la primera persona que puso a una modelo afroamericana en portada. Y no solo en portada de cualquier revista, sino la más importante, sino la de septiembre. Entonces, eso es un riesgo gigante, ¿no? Entonces, creo que esos riesgos que ya ha venido tomando, pues naturalmente ha permitido tener este crecimiento exponencial por parte de Vogue y el mismo impacto. ¿Cómo crees tú que ha venido impactando esa toma de decisiones al mundo de la moda? Vuelvo a decir, como hacia el resto del mundo, o sea, como a gente que, por ejemplo, yo que no tiene tan en cuenta la moda. Sí, creo que, digamos que ahí el impacto, y era lo que también les decía, como que trasciende un poco ese espectro de la moda y ya toca temas sociales e incluso políticos en algún momento. Y es que estas mismas tendencias que uno ve en una portada, de pronto a alguien que no le presta tanta atención al tema, eh, esto se va filtrando, o sea, digamos que creo que es natural que después, no sé, las tendencias mismas, esa persona que cree que no es con, o sea, que no tiene nada que ver con él o con ella, después, no sé, esa tendencia que salió en la portada, que la introdujo Vogue o la introdujo cualquier marca, después la va a encontrar cuando va a comprar ropa o cuando alguien no sé, le regala una prenda o cuando alguien le pregunta, o sea, creo que igual siempre en algún momento como que a uno lo va a tocar este tema. Y estos cambios culturales, sobre todo, que logró hacer Anna Wintour en los 90, sobre todo, pues ahorita sigue siendo muy influyente, pero digamos que su auge para mí fue todo este tema de los 90, trascendía esa parte, o sea, como que montaba un precedente, o sea, sentaba un precedente cultural que iba más allá de la moda, o sea, la gente empezaba a hablar del tema, como que se formaba esa discusión a partir de una portada, o sea, algo que uno diría como no tiene nada que ver, pero se hacía, o sea, ella empezaba a tocar temas que naturalmente después se tocaban en diferentes como ámbitos. Sin duda, creo que eso es súper clave, Nati. Creo que en la medida que uno toma riesgos puede empezar a, obviamente, algunas las va a sacar del estadio, otras probablemente no. Pero hay otra frase que creo que la combino con eso y es, a ella siempre, o por lo menos le han preguntado en algunas entrevistas que he visto y que he leído, y le preguntan, bueno, ¿cuál es su revista, su portada de revista favorita? Y ella siempre dice la siguiente, como que siempre está enfocada en el futuro, en cómo puede arreglar eso, no se quedó como en, no sé, qué sé yo, en la portada de Madonna o en la portada de Naomi Campbell, sino en la siguiente. Y creo que eso habla muchísimo, muchísimo de su visión, y aquí quiero hilarlo con esta lección que a mí me quedó o me queda sobre ella, y es esa visión del largo plazo también está enfocada no solo en la moda y en el producto final, sino también en la experiencia de cualquiera de nosotros. ¿Y a qué voy con esto? Ella siempre dice que cada semana le llegan a su oficina diseñadores jóvenes pidiéndoles consejos para empezar su propia marca. Y aquí es lo que ella les dice y me parece un consejo debatible también, pues porque evidentemente hay bastantes outliers, pero lo que ella dice es que es mejor empezar aprendiendo de personas reconocidas en la industria, de marcas que ya tienen muchísima más experiencia, para así poder tener la libertad de cometer errores. Obviamente no todo el tiempo, pues que o si no terminan echándote, pero sí que es cierto que, como siempre lo dicen, como aprender con el dinero de otros y ganar experiencia que le permitan a uno pivotar ideas, ir creando nuevas experiencias, nuevas ideas de negocio, y si se quiere pivotear las ideas como Silicon Valley, ¿no? Como este valle de emprendedores en San Francisco. Y un ejemplo puntual que ella pone, Nati, no sé si conocías esta historia de Christopher Bailey, el CEO director creativo de Burberry. Y es que
él hizo esto. Y es que antes de convertirse en este gran referente, él primero lo que hizo fue trabajar con grandes estudios como Donna Karan y Tom Ford, y ahí aprendió cómo funcionaba la industria, cómo era el proceso de los diseños, el presupuesto, cómo se maneja esto, incluso cómo se manejaban las redes sociales y la música para toda la parte de los shows y no sé si lo estoy diciendo bien, tú me corregirás, Nati, pero para el estreno de las colecciones y los desfiles, ¿no? Incluso eso lo aprendió también. Entonces creo que eso es muy, muy clave. Y otro ejemplo que ella pone, incluso, es el de ella misma. Ella, cuando ella no entró directo a Vogue, sino ella arrancó en una editorial que se llama Harper's and Queen, y no era un equipo muy grande. Entonces a ella le tocaba hacer de todo, le tocaba editar, le tocaba ir a tomar las fotos, le tocaba ser la directora que escogía cuál era la colección que se iba a publicar, bueno, le tocaba hacer de todo, incluso la selección de los modelos. Entonces creo que esto le permitió, perdón, ser autosuficiente cuando llegó a Norteamérica, porque ella es inglesa, y poder empezar a proponer nuevas cosas, porque como antes lo hacía todo, ya podía empezar a llegar a un equipo muchísimo más grande, poder colocar la pauta, poder aportar desde su experiencia y naturalmente empezar a escalar ahí en Vogue a través de su liderazgo, que creo que es bastante remarcado, pero creo que es un tema muy polémico esto, si emprendo de una vez o si mejor trabajo, pero creo que ya lo tiene muy, muy clara, cómo ese aprendizaje, Nati. Bien, a mí esas historias y esa parte también me encanta y de hecho creo que ahí te devuelvo un poco la pregunta porque sí quisiera saber, ¿tú qué opinas? O sea, si crees que sí funciona o sea, esta lección un poco que ya nos deja como de adquirir todo ese aprendizaje de los grandes primero y después ya lanzarte a hacer tu propia marca, lanzarte al mundo como un diseñador independiente, o si crees que vale la pena es empezar a escalar dentro de una gran empresa. A ver, yo creo que no hay una respuesta, Nati, y lo vemos no solo con grandes iconos de la moda, eh, como Coco Chanel, yo creo que ya arrancó de cero, si no estoy mal. Incluso, bueno, creo que tú me corregirás, no recuerdo bien la serie, pero creo que Cristóbal Valenciaga al principio trabajó con alguien más y luego sí ya se independizó, pero si lo vemos en términos tecnológicos, luego uno ve a grandes como Mark Zuckerberg, pues que arrancaron desde cero y les ha ido muy bien. Yo personalmente creo que este camino de aprender muchísimo de grandes mentores, para mí es el camino. ¿Y por qué es el camino? Porque en la medida que uno aprende de los errores que incluso comete en su día a día, y digamos que no le cuestan, pero también aprende de cuál es el modelo mental para tomar decisiones de los mentores, pues a partir de ahí uno puede empezar a crear su propio criterio, ¿no? Y creo que personalmente creo que ese es el camino. Y eso es lo que buscamos aquí en Lecciones de CEOs, ¿no? Aprender de estos grandes mentores, cuáles son sus lecciones, quizás no para no cometer errores, porque probablemente vamos a cometer errores, y eso me acuerdo muchísimo de una jefe que yo tenía, que cuando la embarré en mi primer trabajo, me dijo, está bien, no pasa nada, es tu primer error, igual no, pues, no te afanes, vas a cometer muchos más errores, probablemente. Pero lo importante de esto es aprender de los mismos, y si ya puedes aprender de alguien más que ya recorrió ese camino, pues sin duda alguna tu curva de aprendizaje va a ser muchísimo más grande. Entonces sí creo que ese camino es espectacular, porque si a mí me preguntas de cero, si yo empiezo mi marca, pongámoslo, la marca de SEOs, se va a llamar, pongamos un ejemplo de moda, yo puedo tener la ropa más espectacular del mundo, la colección más genial, pero mira ese detalle de Christopher, de conocer incluso la música que se debe colocar en el lanzamiento. Eso lo es todo. ¿Por qué? Porque setea,
el ambiente. Y son detalles que uno dice, ah, eso no importa, pero sí importa. Entonces creo que si uno puede aprender de ese tipo de cosas, sin duda alguna, cuando ya tenga su propio estudio, en este caso, de moda, la va a sacar o va a ir un poquito más a la segura. Es como yo lo veo. Ok, no, sí, sí, creo que esa me parece que es una clave. Igual ella nos mencionaba bastantes ejemplos de diseñadores que hicieron esto y creo que ahí también una parte que influye muchísimo es tener la visión clara. O sea, creo que también dentro de los diseñadores, pero pues esto recoge a todas las industrias también, creería, y es como ser muy fiel a esa visión que cada diseñador tiene y lograr además esa conexión con el público. Y eso es algo que ella siempre se lo dice como a cualquier diseñador que llega y le pide un consejo o le pide como trabajo o que quiere salir en la revista, es como a los que, bueno, de hecho ella tiene unos premios y es como unas becas que ella da muy atadas a la Met Gala y es para estos diseñadores emergentes. Y ella siempre dice que a los finalistas o los que a ella más le llaman la atención son aquellos que tienen como ese ADN único, o sea, como esa visión muy clara y que la transmiten a través de sus colecciones, o sea, a través de cada prenda que hacen y de su marca misma, o sea, la esencia misma de la marca transmite esa visión. Entonces, ser muy fieles como a esa visión es algo que también ella lo ha mostrado como a lo largo de toda su vida, lo aplica cuando hace también los procesos de selección de diseñadores y es quizás también otro de los consejos que para mí es supremamente importante. Creo que sí, esa parte de la visión es muy clave. Al final es aquello lo que te permite levantarte todos los días, ¿no? Porque creo que, pucha, por más que uno persiga su pasión, yo creo que no todos los días uno se levanta al 100%, pero creo que esa visión es la que permite justamente poder sobrepasar esos obstáculos y tenerla muy, muy clara. Ahora, una cosa que menciona ella que también me llama bastante la atención y es no estar tan cerrado a la idea, pues como esa visión, ¿no? También estar abierto a otros llamados, porque eso fue justamente lo que le pasó con Harper's and Queen, que nada, que ella le tocó hacer todo, vuelvo y digo, pero fue ahí donde en esas diferentes facetas del proceso editorial empezó a darse cuenta que la parte de diseñar sesiones fotográficas de moda también le llamaba la atención. Naturalmente esto también pues le permitió no solo enfocarse en una parte de editora, sino también empezar a descubrir diferentes aristas que le iban a permitir, pues posteriormente, llegar a donde está hoy. Y ahí va muy relacionado, Nati, creo yo, al emprendedor, yo creo que del siglo, que se llama Steve Jobs, con ese famoso discurso de Stanford de conectar los puntos. Entonces, si tú mezclas las dos lecciones de estos dos grandes líderes, pues tienes una visión muy clara y es, oiga, yo no me voy a cerrar, pongamos un ejemplo, a solo editar los textos de la revista, sino también me puedo permitir abrirme a coordinar las sesiones fotográficas, ¿cierto? Y en la medida que uno va conectando esos diferentes intereses, uno se permite ser curioso, pues a la larga uno puede empezar cuando pues va avanzando, pues uno se acuerda y dice, ah, es que yo me acuerdo que en la sesión fotográfica, qué sé yo, y aquí podré estar súper equivocado, pero para la colección de verano, entonces las luces tienen que ser cálidas o algo así. Qué sé yo, aquí estoy inventando, pero el punto es que uno empieza a conectar los puntos. Entonces, uno tiene que estar siempre curioso, abierto a lo que ya diría como otros llamados y posteriormente esto le va a permitir a uno conectar los puntos, que creo que eso es bastante, bastante clave. Y creo que eso ya le permite a ella, como líder, pues ser mucho más
polifuncional, ¿no? Más multifacética, que creo que eso también es otra lección que nos deja y no sé cómo la conectas tú, Nati. Sí, creo que sin lugar a dudas conectar los puntos, pero creo que también dejarse inspirar como por el mundo mismo. O sea, ella es también una amante de viajar, de dejarse como, sí, o sea, inspirar por las calles, por los lugares, por las culturas y dentro de las sesiones fotográficas que también mencionabas, ella manda muchas veces a todo el equipo, o sea, personas que hasta ahora están empezando de pronto en el área de fotografía o en hacer estas sesiones de styling, o sea, cómo hacer las fotos puntuales para la revista, las manda de viaje a que se inspiren. Y eso para mí es algo que es supremamente útil. O sea, creo que yo misma también lo he vivido en carne propia, como dejarse inspirar en los lugares que uno va, como no solamente en términos de la ropa y de cómo la gente está usándola o cómo la combina, sino también como en la cultura misma, en la arquitectura, en la naturaleza, o sea, como que toda esa belleza y esa parte artística que uno a veces no se fija en los lugares que va o en, no sé, en cualquier calle que uno va caminando. Creo que es también esa parte que a uno le da esa visión única y esa parte que tú hablabas también como de abrir esa visión, o sea, de poder crearla a partir de la inspiración que ganes del mundo exterior. Entonces, ella también hace mucho énfasis en eso. Creo que es otra también de esas grandes lecciones que nos deja y es dejarse inspirar también del mundo, o sea, hacer ese alto en el camino, pero llevarlo como a la belleza misma de las cosas. Y eso se puede transmitir en todas las áreas también del mundo. Te iba a decir que nota de jefe que te mandé a otros lugares del mundo a inspirarte, Sí, o sea, eso además me pero parece espectacular. O sea, creo que es gran lugar para trabajar en el mundo. ¿te parece? Porque por ahí está el rumor, ¿no? Que esta película del Diablo Viste a la Moda fue inspirada en ella. Sí, ¿Qué Miranda opinas Priestley. sobre eso? Sí, Miranda Priestley, y de hecho hace poco me salió un reel de esto, porque en uno de los últimos desfiles de la Semana de la Moda, creo que fue en París, creo que ella misma dice que es una sátira, un poco, ¿no? Ella dice que no es así, o sea, que ella obviamente no es así y que el mundo de la moda no es nada, o sea, ni cerca a lo que están como proyectando, porque ¿Qué opinas tú? yo creo, o sea, a mí me encanta, o sea, a mí la película me encanta, pero porque es entretenida. Eh, pero sí creería que o sea, siento que se queda corta. O sea, creo que la hacen un poco muy superficial, como en los cargos y como muy, eh, ¿cómo decirlo? Como que están muy definidos los roles, pero de una forma, una sátira de verdad, como ella dice, o muy exagerados. Creería que, o sea, las editoriales de moda son mucho más de lo que mostraban que solo lo superficial, o sea, solo estar pendientes de que salga bien la modelo y que el fotógrafo y las relaciones, y, o sea, como que va más allá de eso y era lo que te decía, como ese un poco impacto más allá de la foto, sino el periodismo mismo. Entonces sí siento como que le falta un poco ese equilibrio. Y pues bueno, cuando conozcamos a Anna Wintour, pues sabremos si sí es se acerca no a Miranda Priestley. Lo decía porque otra lección que ella dice es que uno no debería, o que uno debería escoger su trabajo, que uno debería escoger más bien un jefe o un líder antes que un trabajo, ¿no? Entonces que uno debería asegurarse de buscar tener una buena relación con el líder de equipo, de manera que siempre se puedan hablar con honestidad. Y creo que esto me parece muy, muy clave. Y es poder setear estos espacios con tu líder para poder hablar con él con honestidad. Y lo que a ella le pasó es que Ana tenía una relación muy cercana con Mr. Newhouse, el expresidente del grupo Condé Nast,
y esto le permitía a ella consultar con él diferentes problemas, decisiones difíciles, que luego sabía que sin importar la decisión que ella iba a tomar, él la iba a apoyar. Y creo que va muy relacionado con esa primera lección que tú nos dices de tomar riesgos. Claro, seguramente ella ha tomado un montón de riesgos, pero se ha venido asegurando de que pues el líder, ¿no? En este caso el el jefe de todos, el jefazo, pues también pudiera apoyarla, ¿no? Porque pues obviamente una cosa es decir, venga, vamos a hacer X cosa, pero si tu líder está totalmente contra ti, pues al primer error te van a sacar, ¿no? Entonces creo que eso es súper clave, poder empezar a construir estas relaciones de confianza con el equipo, y con el equipo me refiero a personas que tengas a cargo, personas que sean como de tu mismo nivel, como tus peers, y también con tus líderes, ¿no? Para poder llevar a cabo estas grandes ideas tan arriesgadas que, pues, que hemos comentado, y que creo que permiten que uno pueda seguir elevando su conocimiento, pueda seguir avanzando. Y como lo diría ella, uno necesita a alguien que lo impulse, pero que tampoco lo deje solo. Una persona que le permita a uno seguir creciendo, pero de manera controlada. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esa lección? No, me encanta. Y creo que ahí, sí, o sea, es tomar riesgos no quiere decir no ser estratégico. Y creo que ella lo ha sido, o sea, de una forma positiva. Porque igual también la directora creativa, si no estoy mal de ella, siempre, o sea, son polos opuestos. Y como tú decías, o sea, tú tenías a su jefe y ahí ella fue como asegurando un poco ese camino, pero también dentro de su equipo, o sea, escogió a una persona que siempre le da guerra y eso era lo que ella decía, como esta persona que siempre chocaba con ella de no, no me parece, no me gusta esa idea, pero que ella lo veía como necesario dentro del equipo y era alguien que la retaba a abrir también esa visión, a que le hiciera también como esa discusión o ese contrapeso cuando ella proponía algo. Y por eso te digo, o sea, tomar ese riesgo de pronto de contratar a alguien con el que no vas a estar de acuerdo, con el que vas a tener discusiones recurrentemente, no quiere decir que no debas hacerlo, sino que es una estrategia también que a ella le ha servido, porque ella misma lo dice, la ha nutrido como en diferentes ideas, han sacado portadas exitosas y hacen un muy buen equipo. Entonces, tomar esos riesgos está bien. Yo quisiera, digamos, de mi parte, de la última lección, si se quiere, de ella, muy relacionado con esto que tú dices del equipo, ¿no? Y de contratar a personas que también, digamos, que piensen diferente a ti, y va muy relacionado a que el feedback sea rápido y directo. Yo creo que si hay una persona directa en este mundo, es ella. Y creo que eso sí, por más que la película, como ella dice, es una sátira, yo creo que por lo menos en estos videos que uno puede ver, o que por lo menos yo estudié, que son esta sección de Vogue que me parece fantástica, que son 43 personas y diferentes celebridades, lo hicieron también con ella, y lo han hecho 2 veces. Y las respuestas que todo el mundo da son como súper alargadas, pero ella siempre va al punto, como esto, X, Y, Z, esto es. Creo que de ahí muestra su personalidad, que es bastante directa. Y de ahí dice que el feedback tiene que ser directo y rápido. Entre uno pueda dar el feedback lo más rápido posible, le va a permitir a los miembros del equipo saber en qué punto están y cómo pueden mejorar su trabajo de una manera mucho más rápida. Entonces, entregar esa retroalimentación de una manera oportuna pues va a ayudar a que se cree un ambiente dinámico donde las personas crezcan. Quizás a veces uno no acepta el feedback de una manera tan directa, pero una vez lo escuché en un curso hago mucho curso, ¿no? Pero en el curso de Product Management que decía que lo mejor que a uno le pueden dar o el mejor regalo es el feedback. En este caso, creo que ella lo tiene muy, muy claro, y es ser muy directa y cruzar ese puente lo más rápido posible para resolver un problema, para resolver ese problema. Y así todos somos más eficientes con nuestro tiempo y con nuestros recursos. Creo que
a mí esas tres lecciones, sobre todo esta última, creo que no quisiera generalizar si de pronto latinos o colombianos, vuelvo digo, yo al principio pues confrontar a una persona o recibir pues, digamos como la retroalimentación de una persona, pues no es bonito, ¿no? Pues que a uno le digan, oye, mejora X, Y, Z, no es lo mejor. Pero sí creo que en la medida que se generan este tipo de ambientes, sin duda alguna es muy dinámico. ¿Cómo lo ves tú, Nati? Sí, creo que esa es otra de las grandes claves que ella ha tenido y por eso ha tenido el impacto no solo como en esa parte corporativa, sino como en todos los otros ámbitos. Ella también decía mucho cómo generar ese impacto dentro de las personas y ya hablando como ya la parte como propia de sus empleados, o sea, como que en cada rol que ella los pone, así sea viajar o tomar fotos o ser modelos o fotógrafos, siempre ella, o sea, lo que buscaba siempre es como, o busca es generar ese impacto, o sea, en cada rol que le pone a cada persona, que ella a través de sus enseñanzas les generara un impacto y ellos a través de lo que hacían dentro de la compañía lo transmitieran también, pues en la revista o bueno, lo que desarrollaran. Entonces creo que para poder también ser esa gran líder, ¿no? Esa gran líder que ha sido sin filtros, de dar ese feedback directo, de confiar en las habilidades de sus empleados y en ese impacto que pueden generar. Buenísimo, Nati. Creo que eso es súper clave, ¿no? Porque nadie llega al lugar que quiere solo. Y eso es muy, muy importante. Siempre construir un equipo alrededor eh, para poder lograr esos objetivos. Nati, ¿tienes una última lección sobre Anna Wintour? Algo que quizás se nos escapó sobre esta gran, gran líder. Bueno, hay una frase que me gusta muchísimo de ella y es, las personas esperan cambios. Y esto, o sea, me gusta mucho es porque no solamente es la parte de moda, o sea, de ser una industria que es tan versátil, que está en constante cambio per se, sino que ella misma lo ha aplicado a lo largo de toda su vida y toda su trayectoria. O sea, creo que el legado más importante que va a dejar Anna Wintour es ese, el cambio. Ella lo hizo en los noventas, lo ha hecho una y otra vez, posicionó una revista de moda, siendo la Biblia ahora de la moda o referente mundial de la industria como tal. Ha sacado adelante a miles de diseñadores, a marcas en diferentes partes del mundo, o sea, no solamente en Estados Unidos, sino pues en todas las distintas ediciones que hay de Vogue a lo largo del mundo. Y es a través de ese cambio, de asumir esos riesgos, de buscar siempre estar como un paso adelante de lo que la gente quiere. Y eso es algo que ella realmente para mí es como esa visión tan clara, es ese legado que realmente nos va a dejar para toda la vida. O sea, creo que Anna Wintour va a ser recordada de aquí en adelante como esa gran mujer influyente en la industria y lo que te dije, en todas las industrias, no solamente la moda, sino como líder, como empresaria, como mujer también que ha cambiado un poco esos paradigmas de, o sea, dentro de la industria, pero como dentro de la industria misma del periodismo. Y ya, creo que, o sea, eso para mí es la lección más grande. No, buenísimo, Nati. Creo que sin duda alguna Ana nos va a dejar un gran legado y nos deja un gran legado todos los días, como para no matarla básicamente. Pero sí creo que esas lecciones podemos aplicarlas. Creo que podemos empezar a aplicarlas en nuestro día a día, tener una visión clara, empezar a ganar experiencia, seleccionar nuestro trabajo más bien por nuestro jefe, tomar esos riesgos, creo que eso es clave, pero riesgos controlados, entender con quién trabajo, para hacer como ese recap de estas lecciones de Anna Wintour. Nati, me fascinó este episodio. Gracias por estar acá, por compartir tu visión, no solo de la moda, sino también de una gran referente para ti y creo que ha sido un episodio muy interesante.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Me encantó estar acá de vuelta. Y bueno, espero que se repita con otro gran líder que hablemos de la industria de la moda. Si te gustó este episodio, por favor compárteselo a alguien que crees que le puede servir, que le puede ayudar o que simplemente le puede gustar este episodio sobre Anna Wintour y las lecciones que nos deja de vida. Nos vemos en un próximo episodio y te mando un gran abrazo.